En este video vamos a comenzar a introducirnos en lo que son las estructuras de datos. La primera estructura de datos que vamos a ver son los vectores, una estructura de datos básica y fundamental en la programación, y es la antesala a la siguiente estructura que estudiaremos, que son las matrices. Un arreglo o un vector, o sea, cuando se habla de arreglo se refiere a una estructura de datos que va a ser de una dimensión o de n dimensiones. Ya enseguida explico qué son las dimensiones. Cuando hablamos de vectores especialmente, un vector representado gráficamente sería algo así. Imaginémonos un rectángulo, voy a pintar acá unas casillas, fíjense de pronto un cuadro de Excel. Entonces miremos acá que un arreglo va a tener, digamos que unos espacios en memoria o unas posiciones donde va a estar almacenada información. Los arreglos tienen, digamos que, unas posiciones que empiezan a denotarse desde el 0. Siempre vamos a comenzar por el 0. Vamos hasta donde lleguemos. Aquí iríamos hasta el 6. Fíjense que estas son las posiciones que tiene el vector. Empieza en la posición 0 y termina en la posición 6. Pero esto no quiere decir que esto tenga 6 elementos. Si ustedes se fijan, hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto nos quiere decir que entonces, por un lado tenemos las posiciones y por otro lado vamos a tener los elementos. Vamos a tener el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 elementos. Esto también nos va a llevar a otra definición, que es el tamaño del vector. El vector tiene un tamaño. En este caso estamos definiendo un vector de 7 elementos, o sea, de tamaño 7. Pero vamos a tener vectores de diferentes tamaños. De hecho, podríamos tener vectores de un tamaño n, que no conocemos su tamaño, es porque va a ir creciendo de acuerdo pues a unas condiciones, pero o en un momento específico tiene un tamaño que se va determinando en el tiempo, pero este puede ir aumentando o disminuyendo. Pero sí, en un momento específico del tiempo puede conocerse el tamaño de ese vector. Y bueno, aquí hay otro punto muy importante, y es que los vectores, como las variables, se suelen definir por un tipo de dato. Vamos a tener vectores de tipo numérico, vamos a tener vectores de tipo string o tipo pues de texto, o otros tipos de datos que se vayan dando. O sea, usted podría tener numérico, ya sea entero o flotante pues con punto decimal. Un vector numérico podría ser, por ejemplo, digamos que la lista de edades de un grupo de personas, por ejemplo, de unos estudiantes o de unos ciudadanos, de unos empleados de diferente tipo. Por decir, va a tener, no sé, 18, por decir cualquier cosa. Sí, aleatoriamente pues iría llenando esto de números, pero también podría tener otro tipo de valores. Podría ser que sean puntos decimales flotantes, o double, que podría ser, por ejemplo, una lista de calificaciones de un estudiante, que podría ser, por ejemplo, 3.5, 4.3 y así sucesivamente. Podría definir también de tipo texto, que podría ser entonces los nombres de una persona, desde una lista de nombre de personas de diferente tipo, pues estudiantes, empleados, lo que sea. Pero lo que sí trata de evitarse es tener, digamos que una combinación de diferentes tipos de datos, o sea, tener aquí un string y tener aquí luego un entero, o tener aquí un decimal. Podría darse un escenario en que esto se dé, y dependiendo del lenguaje de programación, esto va a estar controlado o no. Hay lenguajes de programación, por ejemplo JavaScript, que te permiten definir un tipo de vector o de arreglo tipo any, donde pues, tú le puedes meter cualquier tipo de dato, mientras que van a haber otros lenguajes que sí son súper estrictos y no te van a permitir pues combinar acá diferentes tipos de datos. O sea, si vas a definir un vector de tipo numérico entero o numérico decimal o numérico de texto, ya queda así. Entonces esto es la representación gráfica de lo que sería un vector. Ya entonces vamos a pasar a PCInt y vamos a hacer allí unos pequeños ejercicios para poderlo entender mejor en pseudocódigo. Vamos a comenzar el estudio de vectores con un simple ejercicio donde vamos a tener un vector de tipo real o decimal, el cual vamos a utilizar para almacenar las notas de determinado estudiante en determinada asignatura. Vemos acá que el vector va a tener 5 elementos, esto es decir que el tamaño del vector o arreglo es de 5, y el índice, lo vemos acá, va de 0 a 4.
Esto lo vamos a utilizar tanto para llenar el vector como para recorrerlo. Luego tendremos que calcular el promedio de esas notas, para lo cual recorremos el vector y luego con una condición lógica y el resultado de la materia es mayor o igual a 3, entonces el estado de la asignatura es aprobó, pero si es menor a 3, entonces el estado de la asignatura es que reprobó. Entonces vamos a continuar con PCInt para hacer este ejercicio en pseudocódigo. Vamos entonces aquí en PCInt. Recuerden cuando crean un archivo nuevo de PCInt, salvarlo, ya sea con las opciones guardar o guardar como en su espacio de trabajo. De lo contrario, se va a perder el trabajo que estén haciendo una vez se cierre el programa. Tenemos entonces aquí la plantilla que se crea automáticamente cuando se crea un archivo nuevo en PCInt, que él tiene este algoritmo sin título. Lo voy a llamar main, haciendo el símil a la función de ejecución que se utiliza en la mayoría de lenguajes de programación conocidos. Vamos entonces a comenzar definiendo unas variables que necesitamos. Vamos a definir unas variables llamadas notas. Notas va a ser la variable que utilizaremos para el vector. Necesitamos una variable llamada suma y otra llamada promedio. Estas las utilizaremos como su nombre los indica para sumar valores y calcular el promedio, y son variables del tipo real. Luego vamos a definir una variable llamada i. Esta i la vamos a utilizar para el índice o posición del arreglo, y luego vamos a definir una variable llamada cantidad de notas. Ahora vamos a inicializar la variable cantidad de notas con un valor de 5, ya que como vimos en el cuadro de Excel va a ser un vector que utilizaremos para guardar las notas de un estudiante. Normalmente en un curso universitario se guardan 5 notas. Aquí tengo un error y es porque me falta la definición del tipo de dato, y este sería entero. Ahora vamos a un paso muy importante, que es definir el arreglo. Aquí en PCInt se utiliza la siguiente cláusula, que es dimensión. Tomamos esta variable notas y dentro de un corchete indicamos el tamaño del arreglo, que sería de cantidad de notas. Cerramos el corchete, punto y coma, y ya tenemos definido el vector para almacenar las notas. Vamos a inicializar las variables de la suma igual a 0, y lo mismo con la variable para el promedio. Ahora vamos a proceder con la solicitud de notas al usuario. Vamos entonces con un ciclo para. Entonces tenemos para y vamos a escribir este símbolo, que sería el símbolo menor, y un guión. Esto es un símbolo de asignación en PCInt hasta 0, hasta cantidad de notas menos 1. Con paso hay que indicar el tipo de incremento que se va a manejar dentro del ciclo para. En este caso va a ser un incremento de una unidad. Entonces vamos a escribir ingrese la nota, coma, para concatenar en la posición i entre 1 y 5. Como son valores decimales, indiquemos aquí 1.0 y 5.0, y vamos a leer esa variable, que sería notas en la posición i. Entonces acá vamos a preguntar al usuario con este mensaje en pantalla, ingrese la nota en la posición que esté la variable i o el índice i, de acuerdo a la ejecución o a la iteración del ciclo para, que va a comenzar por el 0 y llegaría hasta 4, hasta cantidad de notas menos 1. Como el tamaño del arreglo es de 5, pero comienza el índice en 0, entonces debemos disminuirle 1. Y aquí ya lo que vamos a hacer, sumar o acumular. Sumar es igual, suma es igual a suma, que en la primera iteración suma es igual a 0, más lo que se le ingrese al vector en esa posición. Ahora nos salimos del ciclo para. Vamos ahora a calcular el promedio, que es simplemente promedio igual a suma dividido cantidad de notas. Y por último vamos a imprimir resultados. Tendríamos entonces imprimir el promedio de las notas es promedio, y vamos aquí a hacer un condicional. Vemos si promedio es mayor o igual a 3, entonces simplemente imprimir el estudiante. Hagámoslo más simple, no le pongamos esto, simplemente pongamos aprobó. Si no, imprimir reprobó. Vamos entonces a ejecutar. Tenemos acá ingrese la nota en la posición 0, entonces tenemos aquí 5, ingrese la nota en la posición 1, 0.2, ingrese la nota en la posición 2, que sería el elemento 3. Esto lo podemos mejorar para no confundirnos con el valor de la posición y el número del elemento en el que estamos ubicados. Aquí
aquí le voy a poner un 4, aquí le voy a poner un 1, aquí le voy a poner un 2. El promedio de las notas es 3.24. Aprobó. Vamos aquí a hacer una mejora. Vamos a tener aquí ingrese la nota y más 1. Ejecutamos otra vez para ver ese cambio. Vamos acá, ingrese la nota en la posición 1, 5, 2, 1, 3.5, 4.2. Vamos a reiniciar para validar algo. ¿Qué pasa si le ingreso aquí un valor que no esté entre 1 y 5? ¿Qué pasa si le ingreso un valor negativo? ¿Qué pasa si le ingreso un valor positivo? Veo que me permite seguir iterando. No es correcto eso, esto hay que controlar. Hay que controlar acá el rango de valores que puede ingresar el usuario. ¿Cómo podemos controlar eso? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar repetir. La estructura de repetir nos permite hacer una ejecución de código hasta que se dé cierta condición. Repetir hasta qué. ¿Cuál va a ser la condición hasta qué? Va a ser hasta que notas en la posición i sea mayor o igual que 1 y notas en esa misma posición sea menor o igual a 5. Metemos este bloque de código acá, volvemos a ejecutar. ¿Qué pasa si aquí meto un 6, un 5.1, un -1, ya con esto estoy controlando? Aquí ya puedo ingresar ya valores correctos. Voy a meter un 4, voy a ingresar un 6. En el 6 miren que ya volvemos a la validación. Vamos a seguir con valores correctos: 1.2, 3, 4, 2.8. Vemos que el promedio de las notas es 3 y el estado sería de que aprobó. Vemos ahora en este código, vemos que hay ciertas formas que se están haciendo que se podrían llevar a funciones con el fin de modularizar nuestro algoritmo y hacerlo mucho más simple y mantenible. Vamos entonces a crear por fuera del algoritmo unas funciones. Vamos a hacer dos funciones básicamente, una para calcular el promedio y otra para el estado de la asignatura, para llevar aquí este condicional, y otra para hacer este cálculo. Sencillo. Vamos a hacer aquí lo siguiente, vamos a utilizar aquí estas ayudas de PCI. Vamos a hacer esta, nos trae ya la plantilla de la función, que la función va a tener una variable de retorno. La variable de retorno en este caso se va a llamar promedio, la función se va a llamar calcular promedio y va a recibir dos argumentos. Sería la suma de las notas y la cantidad de notas. Vamos a definir internamente promedio como real y hacemos el cálculo. Hacemos este mismo cálculo de acá. Tenemos suma notas dividido cantidad de notas. Y vamos a declarar la otra función que vamos a utilizarla para llevar lo que se hace en este condicional, que como vemos acá va a recibir como parámetro el promedio. Entonces esta función se va a llamar estado, podemos decirle estado, sí, está bien, y la función se va a llamar pongámosle mostrar o calcular estado asignatura. Esta variable la vamos a llamar estado asignatura. Importante para tener un código limpio que tanto las variables como las funciones nos indiquen qué es lo que se está haciendo, o sea, qué valor va a almacenar una variable y qué acción va a realizar una función. Aquí vamos a definir estado asignatura como carácter y vamos a copiar este condicional y lo vamos a pegar aquí. Y aquí en argumentos vamos a necesitar el promedio, pero aquí ya no vamos a imprimir, sino que lo que hacemos es asignarle a esta variable estado asignatura ese valor. Y ya simplemente ya dentro de nuestro algoritmo principal vamos a llamar las funciones. Vamos aquí a promedio va a ser igual a, promedio sería igual a calcular promedio, que recibiría como argumento estas dos variables, suma y cantidad de notas. Podemos borrar lo que hay aquí en la línea 35 y vamos a hacer lo propio con este condicional de acá. Lo podemos borrar y simplemente imprimir, calcular estado asignatura, que recibe como parámetro el promedio. Vamos otra vez a ejecutar, vemos que ejecuta correctamente y volvemos a iterar. Vamos a ingresar otros valores, pues que esta ejecución también es correcta. Entonces hasta aquí llegamos con este ejercicio donde, en resumen, lo que hacemos es definir unas variables, una variable notas, una variable para sumar, otra para el promedio, que son de tipo real. Se define como tipo entero una
variable llamada i que se utiliza para el índice de este ciclo para, una variable llamada cantidad de notas donde estamos asignando el valor que tendrá el arreglo. Ya indicamos que esta variable notas la vamos a usar como una dimensión a la cual le debemos indicar el tamaño. Tenemos aquí unas variables llamadas suma, promedio, asignadas o inicializadas con 0. Y luego ya tenemos aquí en esta iteración de este ciclo para, ya tenemos aquí todo el proceso algorítmico para iterar y llenar ese arreglo. Y ya hacemos los respectivos cálculos con el apoyo de unas funciones que hemos creado para modularizar de mejor forma nuestro código. Entonces hasta aquí llegamos con este pequeño ejercicio y ya seguiríamos en los siguientes videos con otros ejercicios con vectores. El siguiente ejercicio va a ser para hacer operaciones ya con vectores de tipo entero. Podría ser para calcular el mayor o el menor número de un arreglo, para hacer ordenamientos también. Y también en un siguiente ejercicio haríamos también operaciones con un vector que tenga textos, donde podríamos hacer búsqueda de datos. Entonces hasta aquí llegamos con este video y nos vemos en el próximo.